Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo las tratan los calores de la Ciudad de México? O si están fuera de la Ciudad de México, díganme cómo está el clima en sus ciudades, porque eh, verdaderamente aquí está infernal el calor en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, por eso ven el ventilador atrás de mí, porque para estar trabajando de verdad necesitamos estar un poquito más fresquitos. Aquí MBC es un lugar muy caliente porque además le pega el sol todo el día. Entonces, la verdad es que la gente friolenta la pasa muy bien, pero yo que soy caluroso la paso muy mal. Pero bueno, aquí estamos y me da mucho gusto saludarlas. Armida Tello, Liliana Guzmán, Sara Bones, Iván Meigón, Ivancito, un abrazo. Liz Aguirre, 79, Tere Moret, queridísima. Yani 54, Espinosa, Margarita López M, Operadas, Colge, de Colima, Guadalajara y Tijuana, muy bien. Monbe, Alejandro 8562, Gaby Moscoso, Guadalupe Hernández. Buenos días a todos, mucha gente conectándose, me da muchísimo gusto. Hoy es un tema bien importante porque la glándula mamaria tiene una importancia social, histórica, laboral, simbólica muy grande, ¿no? Y muy poca gente sabe cómo es y cómo funciona una glándula mamaria. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es la glándula mamaria y cómo funciona, cómo podemos hacer un entendimiento mayor de este órgano tan místico y tan mítico, ¿no? Hay culturas que le han dedicado obras de arte y veneración a la glándula mamaria impresionante, y desde los primeros escritos, desde Mesopotamia, desde todas esas, Egipto, Grecia, se le ha rendido pues un culto, podríamos decir, a la glándula mamaria. Así que si les parece, arrancamos y vamos a hablar de qué es y cómo funciona la glándula mamaria. ¿Les parece muy bien? Bueno, mucho. A mí me parece muy bien. Entonces, les voy a decir, hombres y mujeres desarrollamos, cuando somos fetos, una glándula mamaria. Se genera una glándula mamaria. La glándula mamaria en la época fetal se origina en la axila, igual para hombres que para mujeres. Ahí es donde empieza el crecimiento de la glándula mamaria y migra a su posición actual, recorriendo una línea que llamamos la línea de la leche, ¿de acuerdo? De aquí de la axila baja, puede bajar hasta la ingle y volver a subir. Y en ese camino, punto número 1, puede ir soltando celulitas. Y estas celulitas pueden generar en un futuro glándulas mamarias. Entonces, la primera cosa que vamos a decir es que en su migración puede ir soltando celulitas. Entonces, tenemos pacientes con glándulas mamarias extras, con glándulas mamarias supernumerarias en todo lo que es la línea de la leche. Esto no es tan raro como creen. Esto es más o menos el 25% de las mujeres, por lo menos en nuestro país, desarrollan glándulas mamarias extras. Y la gran mayoría de ellas no se da cuenta de que son glándulas mamarias, lo ven como gorditos y se ponen un traje de baño, se ponen un vestido strapless y se ve ese gordito aunque estén muy flacas, y eso es porque es una glándula mamaria extra. La glándula mamaria extra puede ir con o sin pezón, y también existe la condición en la que se generan pezones supernumerarios sin necesidad de generar una glándula mamaria extra. Entonces, si tienes un lunarcito peculiar en la línea de la leche, puede que muy probablemente sea un pezón.
Esto no impacta tu salud, no impacta tu vida, no impacta tu función. Así que realmente tener glándulas mamarias, como les dije, hasta un 25% de las mujeres. Hay gente que se muere y nunca sabe que tuvo una glándula mamaria supernumeraria. Entonces, si tienes este gordito en la axila o si tienes estos lunarcitos, pues muy probablemente estate una glándula mamaria. El desarrollo fetal en hombres y mujeres es exactamente el mismo, exactamente el mismo. No hay diferencia entre mujeres y hombres, ¿ok? Ahí permanece la glándula mamaria hasta que se empiezan a desarrollar y a producir las hormonas femeninas por un lado y masculinas por otro lado. Cuando este proceso empieza, se desarrolla un pequeño botoncito mamario por detrás del pezón, tanto niñas como niños, que puede llegar a doler. Hay mucha gente que no sabe de esto, muchos médicos, y te proponen operar a tu hija o a tu hijo por este botoncito mamario doloroso detrás del pezón en los años tempranos de la adolescencia. Esto es incorrecto porque si operan a una chica, si operan a un chico de este botón, le van a dejar sin glándula mamaria. En chicos no es tan importante, pero en chicas podemos tener pues una podemos tener una glándula mamaria normal de un lado y una glándula mamaria que no se desarrolla porque ya no existe del otro lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es un proceso temporal que es parte del crecimiento, que es parte de la madurez del cuerpo humano. Entonces no hay que hacer nada. Si tu hijo o tu hija de 12, 13, 14 años tiene este botoncito mamario, tienes que llevarlo con un especialista, no con un ginecólogo, no con un cirujano general, no con un médico general para que te diga qué es lo que tienes, sino con un especialista en mama. Muy bien. Cuando las hormonas hacen su efecto, es decir, estrógenos y progesterona en las mujeres, se empieza a desarrollar una glándula mamaria. Empieza a crecer esta glándula mamaria y este crecimiento puede llevar por lo general entre 6, 8, 10 años, aunque hay mujeres que ya en la edad madura y muchas mujeres después del nacimiento de sus hijos pueden seguir creciendo estas glándulas mamarias. Esto es raro, pero puede suceder. Y en cambio en los hombres, la testosterona evita que esta glándula mamaria se desarrolle. Sin embargo, siempre, toda la vida va a persistir. Es exactamente la misma glándula mamaria en hombres que en mujeres, pero en los hombres no se desarrolla en la adolescencia, pero permanece ese tejido. Esa es la razón por la que a los hombres también nos puede dar cáncer de mama en una menor proporción que las mujeres, porque recuerden que 2/3 partes de los cánceres de mama son dependientes de hormonas, de estrógenos y de progesterona. Entonces es difícil que un hombre desarrolle cáncer de mama, pero puede ser, ¿ok? Más o menos la relación es de por cada 10,000 mujeres hay un hombre, ¿no? Más o menos esa es la relación. Varía de población en población. Entonces las hormonas femeninas van a hacer que empiece a desarrollar una glándula mamaria, y una glándula mamaria tiene básicamente dos unidades funcionales, dos tipos de tejido adentro de la glándula mamaria que van a predominar en el interior de esta glándula. Estos son los lobulillos, que son de 15 a 20, entre 15 y 20 lobulillos por cada glándula mamaria, y los ductos. Les explico. Los lobulillos son los encargados de producir la leche materna y los ductos son los encargados de transportarla hacia el pezón para nutrición e inmunidad del recién nacido. Cabe mencionar en este momento que la glándula mamaria solo tiene dos funciones, nada más dos, no tiene más funciones. La primera es la producción de leche para nutrición y apoyo del sistema inmune del recién nacido, y la segunda es la sexualidad. Son las únicas dos
funciones de la glándula mamaria, de tal manera que por eso es que se venera tanto y se ha venerado tanto en diferentes culturas, porque es símbolo de nutrición, es símbolo de feminidad, es símbolo de vida la glándula mamaria, y por eso tiene una importancia social tan grande. ¿Ok? Entonces se crean estos 15 a 20 lobulillos y los ductos encargados de transportar el producto de la glándula mamaria hacia el pezón, es decir, la leche materna. ¿Ok? La glándula mamaria, esto es un concepto que genera mucha confusión, no es parte del sistema reproductivo, no lo es, no es parte del sistema reproductivo, repito, es parte de otro sistema, pero interacciona con las hormonas. Eso no significa que sea parte del aparato reproductor. Lo que significa es que es un órgano que está sujeto a influencia hormonal. De tal manera que en las mujeres, con cada ciclo menstrual, con cada liberación de un óvulo, la glándula mamaria se tiene que preparar ante la eventual posibilidad de un embarazo, ¿de acuerdo? Porque le toma un rato, meses, prepararse para producir esta leche. Esta leche se produce también por efecto hormonal, ¿no? Por oxitocina, por prolactina, que no nos vamos a meter en ese rollo porque es un poquito complejo, pero básicamente son las dos hormonas, la oxitocina y la prolactina, son las dos hormonas que se van a encargar de la producción de la leche materna. ¿Ok? Entonces, con cada ciclo menstrual, las hormonas tienen un impacto en la glándula mamaria y si no se da el embarazo, como es en la mayoría de los ciclos menstruales, entonces la glándula mamaria regresa a su estado original. Es por eso, chicas, que unos días antes de tu menstruación son más dolorosas, más sensibles, se ponen duras. Esto es por efecto hormonal y por efecto de la dieta. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, con cada ciclo menstrual, la glándula mamaria se prepara para la eventual posibilidad de un embarazo, y si no se da, bueno, regresa a su estado original para que el próximo ciclo se prepare. En los hombres, como no tenemos ciclos hormonales como tales, sí los tenemos, pero no tan marcados como en las mujeres. Por eso es que no hay ninguna diferencia a lo largo del mes con nuestro cuerpo, con nuestras glándulas mamarias, y obviamente pues no tenemos matriz y no tenemos menstruación, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Las hormonas en la glándula mamaria van a producir bolitas, otro concepto que genera muchísima confusión. Las mujeres dicen, es que yo tiendo a formar bolitas. Bueno, tú y todas las mujeres, si le hacemos un ultrasonido a una mujer, un ultrasonido de mama a una mujer que tiene glándulas mamarias expuestas a hormonas, es decir, es una mujer joven con los ovarios que están funcionando, es rarísimo que no encontremos bolitas. Siempre vamos a encontrar bolitas. Otro concepto equivocado, y lo dicen muchos médicos, son de grasa. No, las bolitas de grasa en los senos, si bien existen, son extremadamente raras. Para que se den una idea, yo he visto 2 en 30 años de dedicarme a esto. Entonces, no es una cuestión común, y es la manera de sacarse una respuesta de la manga de gente que no sabe de esto. Son bolitas de grasa. No, las bolitas de grasa en los senos no existen. Las bolitas son de 2 tipos. Si son sólidas, se llaman fibroadenomas. Otro concepto equivocado, esto no tiene nada que ver con fibrosis. Hay muchas pacientes que llegan aquí al consultorio y me dicen, es que yo tengo fibrosis mamaria. No tienes fibrosis mamaria. Lo que puedes tener es condición fibroquística de la mama. Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a tener todo un chichitox de enfermedades benignas de la mama, que afortunadamente son la mayoría, ¿no? Entonces,
Básicamente los fibroadenomas tienen un componente fibroso, que no es lo mismo que fibrosis, y un componente adenomatoso, pero se llaman fibroadenomas. Si estas hormonas impactan en un lobulillo, se va a formar un fibroadenoma. Si estas hormonas impactan en un ducto, se va a formar un quiste. ¿Qué es un quiste? Un quiste, siempre que hable un médico de quistes, estamos hablando de un contenido líquido. Eso es lo único que nos dice. Es decir, los fibroadenomas son sólidos y los quistes son líquidos. Siempre o casi siempre coexisten. Por eso esto se llama condición fibroquística de la mama. Fíjate bien que no dije enfermedad, dije condición, porque estas bolitas son el resultado del buen funcionamiento de tus ovarios. De tal manera que una mujer joven que no tiene bolitas, algo no está muy bien con sus ovarios por lo general. Y por otro lado, si tenemos una mujer mayor, 80s, 90s, con bolitas, eso tampoco es normal, eso requiere de estudio, ¿de acuerdo? ¿Por qué duelen estas bolitas? Bueno, un paso antes, estas bolitas jamás 0% se vuelven cáncer. Un fibroadenoma, un quiste no se va a volver cáncer. Y es bien frecuente también, oímos mucho aquí en el consultorio, que médicos no especialistas le dicen al paciente: te las quito, no vaya a ser que se vuelvan malas, ¿no? La paciente se somete a una cirugía, pero sus ovarios siguen funcionando, siguen las hormonas impactando en sus glándulas mamarias, lo más probable es que desarrolle más bolitas en un futuro. Entonces, pues, como se darán cuenta, pues operarlas no es una buena idea, porque de todas maneras van a seguir saliendo más. Las bolitas, los fibroadenomas, los quistes no tienen capacidad de malignización. Lo que es cáncer, chicas, nace cáncer. Perdón. Desde que es chiquititito ya es un cáncer, ya podemos identificarlo como un cáncer. Entonces, no es que estas bolitas en la noche vayan a confabular en tu contra y digan: me voy a volver malo para hacer una travesura. No. Por eso es que es bien importante que vayas con alguien muy especializado, para que lea tus mastografías, porque puede detectar cambios muy sutiles, muy pequeñitos en tu glándula mamaria, cosa que un médico que se dedica a muchas otras cosas no va a poder hacer, porque no tiene el entrenamiento, no tiene el ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien te propone cirugía para quitarte estas bolitas, es un concepto completamente equivocado, ¿ok? Bueno, las bolitas duelen porque tienen influencia hormonal, como ya les dije, pero también porque se ven afectadas por lo que comemos, por lo que tomamos, ¿ok? Otro concepto que se maneja mucho aquí en la consulta y que es un concepto equivocado es que médicos que no son especialistas no te dejan tomar café, Coca-Cola, chocolates, vino tinto, porque dicen que te van a salir más bolitas, o porque las bolitas que tienes van a salir malas. Bueno, esto no tiene ninguna veracidad, ¿ok? Las metilxantinas con X, o simplemente xantinas, están en alimentos como el café, los tés oscuros, el negro y el chai, refrescos de cola, vino tinto, chocolates, cualquier tipo de semilla, quesos de sabor fuerte y yogurt. No tiene nada que ver con lácteos, solo el yogurt y los quesos maduros, los quesos que tienen un sabor fuerte van a tener metilxantinas. Las fresas, los higos van a tener un alto contenido de xantinas. Entonces, si tú eres una persona que está acostumbrada a tomar café todos los días de tu vida y te duelen los senos, pues es por la ingesta de metilxantinas en la gran mayoría de los casos en los que hay dolor mamario, ¿ok? Bueno, hace rato se me olvidó mencionar que hay una cosa que no me gusta el nombre y me he peleado mucho, que se llaman los quistes complicados.
Antes les llamábamos quistes complejos, pero ahora ya los radiólogos les llaman quiste complicado. Y eso genera mucha ansiedad y mucho susto en las mujeres que leen, que les hacen un ultrasonido y que les están reportando un quiste complicado. Lo único que significa quiste complicado es que cuando es un quiste simple es de contenido meramente acuoso, meramente líquido, y cuando es un quiste complicado tiene algunos desechos celulares en su interior, es decir, no es 100% líquido, pero tampoco malignizan. ¿De acuerdo? Perdón, se me había olvidado decirles esto. Bueno, entonces, si eres una persona que unos días antes de su menstruación sufres mucho de dolor mamario, esta puede ser la respuesta, que las metilxantinas, o como les dije, simplemente las xantinas, pueden estar impactando y estarte ocasionando dolor. Nuevamente, las xantinas no te hacen daño, no alteran tu salud y no ponen en peligro tu vida. Entonces, esto es una información que les doy para que ustedes la manejen. Hay mucha gente que dice, es que el doctor me prohibió tomar café. Yo creo que la labor del médico nunca es prohibir. Yo creo que la labor del médico es aconsejar. Y el paciente tiene la capacidad suficiente para decidir si sigue la indicación o no la sigue, ¿no? De tal manera que así es como funciona esto. La glándula mamaria, después de la edad fértil de la mujer, que la edad fértil de la mujer es muy, muy larga, va a involucionar. ¿Ok? ¿Qué pasa? El tejido glandular se va a ir convirtiendo poco a poco en tejido graso, no en bolitas de grasa, en tejido graso. De tal manera que en mujeres mayores, muy mayores, solo vamos a ver grasa. Ya el contenido glandular es muy, muy poquitito, y esto es por una disminución paulatina a partir de la menopausia de la actividad hormonal. ¿De acuerdo? Otro concepto equivocado que la gran mayoría de la gente tiene es que una vez pasada la menopausia ya tu riesgo de cáncer de mama disminuye, y eso es incorrecto. El cáncer en todas sus presentaciones es por lo general una enfermedad relacionada a la edad, de tal manera que a más edad, más riesgo de padecer un cáncer. Y esto es particularmente cierto en el cáncer de mama. Entonces, el riesgo de padecer cáncer de mama antes de los 35 años es como 1 en 3.500 personas, y arriba de los 80 años es 1 entre 8. Entonces, si tú eres de las que cree que ya por no tener menstruación, que ya por tener muchos años de menopausia ya estás curada, eso no es cierto. Que estás vacunada, no es cierto. Entonces siempre hay que hacerse los estudios pertinentes para estar siempre pendientes. Les repito, esto es área de un especialista en mama, esto no es área de un ginecólogo, esto no es área de ninguna otra especialidad. Siempre lo digo aquí en consulta, nuestro problema es que tenemos nombre feo y asustamos a los pacientes. Si tú le dices a una amiga o a una familiar que vas a ir al oncólogo, que viene saliendo el oncólogo, la vas a alarmar y la vas a asustar porque dice que tiene, ¿no? Es un poco como el psiquiatra. Al oncólogo vas cuando tienes cáncer y al psiquiatra vas cuando estás loco, y no es así de cierto. Yo les puedo decir que 80% de mis pacientes no tienen cáncer, y queremos que ese número crezca y crezca y crezca. Yo siempre digo, tenme cerca para que nunca me necesites, ¿no? Pero sí, una persona que tiene entrenamiento en glándula mamaria pues puede leer mucho mejor tu mastografía o tu ultrasonido que una persona que no. Así que eso es la glándula mamaria, así es como funciona, y espero que les haya quedado claro. Y si les parece bien, vamos a responder algunas de las preguntas que están llegando aquí en el chat, y háganme saber si entendieron el tema, si entendieron todo lo que les dije, y si no, bueno, pues lo repetimos. Nos saludan desde Tepic, Nayarit, Martita Bell, muchas gracias por el saludo, lo mandamos de regreso.
Aquí está, operadas Colima, Guadalajara y Tijuana. Dice, doctor, si en una pexia reconstructiva nos quitan las glándulas mamarias, ¿es malo? Híjole, pues, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Qué edad? ¿Por qué les quitaron las glándulas mamarias? Me estás dando muy poca información. Carlita Soriano, qué gusto verte por aquí. Vamos por otra pregunta. Esta Sandra Genonen, gracias por tu información. Gracias a ti, gracias a ustedes que se conectan. Esto no sería nada si ustedes no se conectaran, y afortunadamente cada vez tenemos más gente conectada y eso me da mucho gusto. Yasmín Erazo nos dice, buen punto, Doc, muchas gracias. Me dicen salud por el estornudo. Muchas gracias. Mari Carmen 62, qué linda, muchas gracias. Mari Carmen 62, esa misma persona me dice, en la mastografía me resultó un quiste complicado. ¿Qué significa eso? Lo volvemos a explicar. Antes se llamaban quistes complejos, pero le cambiaron el nombre y ahora son quistes complicados, y como les dije, asusta mucho a la gente. Un quiste complicado lo único que nos dice es que no tiene nada más contenido líquido, pero no te debe de asustar. Eso es lo que significa, y me he peleado muchísimo para que cambien ese nombre, pero bueno, pues seguiremos en nuestra lucha porque eso genera mucha angustia en ustedes, pero no significa absolutamente mal. Gaby Moscoso desde Vancouver dice, durante la premenopausia, aunque ya no tengamos periodos, también puede llegar a doler los senos o uno solo. Sí puede ser, Gaby, y nuestros ovarios ya no funcionan, ya no deberíamos de tener quistes. La producción de quistes y de fibroadenomas es paulatina, se va eliminando paulatinamente. No es como que tienes tu menopausia y automáticamente ya tienes una eliminación de los quistes, de los fibroadenomas. No funciona así, esto es paulatino. Una mujer puede seguir teniendo quistes, fibroadenomas, un tiempo razonable después de que tuvo su menopausia. Esto pueden ser varios años, así que no te preocupes si ese es tu caso. Otra vez, operadas Colima, Guadalajara y Tijuana. Dice, doctor, me pusieron implantes mamarios, me dijo la doctora que me retiró toda mi glándula mamaria. ¿Ya no me volvió a crecer? No, ya no. Es como un brazo, si te amputan un brazo, pues ya no te vuelve a crecer, ¿no? Las glándulas mamarias, si se extirpan, ya no vuelven a crecer. ¿Ok? Desde Facebook, Coco Quiñones, un saludo con cariño para ti también, Coco. Mari Carmen 62 dice, gracias, doctor Java, perdí cita con usted para revisión. Muchísimas gracias, te vamos a atender como te mereces, eso te lo prometo. Desde Facebook, María Ruiz nos dice, buenos días. Le mandamos un saludo de regreso. Otra vez Gaby Moscoso desde Vancouver nos dice, ¿el reemplazo hormonal puede ser un detonante de cáncer de mama? Sí. Sabemos que 2/3 partes de los cánceres de mama son dependientes de hormonas, de tal manera que si le metes hormonas ajenas a tu cuerpo, pues sí estás jugando una ruleta rusa. Recuerden que todas las enfermedades son multifactoriales, no hay un solo factor que las detone, que las haga presentarse, pero sí sabemos que un factor de riesgo bien grande es la terapia de reemplazo hormonal. Desde Facebook, María Ruiz dice, al ser los senos muy densos son riesgosos. Yo le quitaría la palabra riesgoso, María. Son más complicados para revisar. Por eso es que necesitas a alguien que tenga mucha experiencia en esto. Los senos densos, vamos a hablar de las 4 densidades mamarias. La primera es tejido glandular, que son lo que la gente llama tejidos densos, en donde hay un predominio gigante del componente glandular, y la glándula mamaria en general es densa. Entonces es como un poquito más compleja de revisar. Tenemos técnicas y tenemos herramientas que nos permiten revisar esas mujeres. Luego viene el mixto de predominio glandular, en donde hay grasa y glándula, pero predomina la glándula. El mixto de predominio graso, en donde nuevamente hay glándula y hay grasa, pero predomina la grasa. Y por último, la
consistencia grasa, ¿de acuerdo? Esto no tiene que ver con la edad. Hay gente que muy jovencita tiene senos con tejido graso predominante y eso no es malo, ¿no? Es como tener los pies grandes o chiquitos, es como tener los ojos cafés o grises o verdes o azules, es exactamente lo mismo. Pero sí se requiere de un especialista para revisar esas glándulas mamarias densas. Moraima Toledo, saludos desde Venezuela, qué buena onda que nos están oyendo allá en Venezuela. Sara Bones dice, disculpe doctor, he tenido cáncer 3 veces, un linfoma de hueso primario y un osteocitoma fibroso maligno, hace un año uno de mama, tiene que ver uno con otro. Difícil de contestar eso, pero definitivamente si no te han hecho un panel genético hay que hacer un panel genético para determinar por qué estás haciendo estos cánceres. Desde Facebook, Alicia Medina, buenos días doctor, saludos desde Morelos, saludos de regreso hasta allá. Otra vez operadas Colima, Guadalajara y Tijuana, dice, tenía 39 años cuando según me retiraron las glándulas mamarias, ¿vuelven a crecer? Ya contesté esa pregunta, no vuelve a crecer, sí estuvo retirada por completo. Álvarez Eve dice, hola doctor, saludos. Artilugia dice, es lo mismo nódulo que fibroadenoma. Nódulo es sinónimo de bolita. Entonces, ¿qué tipo de bolita es? No es lo mismo. Un fibroadenoma es un nódulo, pero no todos los nódulos son fibroadenomas. Espero que te quede claro. Nos están viendo también en Greenville, en Estados Unidos. Gracias por todos sus saludos, por todos sus abrazos. Trina 076 dice, después de una mastectomía puede doler donde estaba el seno. Sí, definitivamente sí. Sara Bones dice, disculpe, ¿qué pasa si a un año de un cáncer de mama dejo el anastrozol y solo me quedo con acetato de goserelina? Es una pregunta muy difícil de contestar. Recuerden que este es un muy mal método para dar consulta. Me gustaría saber muchos más detalles de tu caso para poderlo consultar. Desde Facebook, Leticia Lumo dice, hola doctor, leí su libro y me gustó mucho, muchas gracias. Gracias por la información tan importante que nos comparte, un abrazo. Yo tengo 2 libros escritos, uno se llama 20 respuestas para cáncer de mama, otro se llama El libro del cáncer de mama, y esos son libros científicos, pero escritos en un lenguaje que puedas entender, donde te explico lo que es el cáncer de mama, así como es como un compendio de todos los chichitocs que tenemos aquí. Sandrita, muchísimas gracias por tus palabras, te mando un abrazo. Álvarez Eve desde Facebook dice, siempre salgo muy tranquila cuando voy a consulta con usted, qué linda eres, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto. De eso se trata. Hay una cosa que se llama salud física, y esa es la que nos preocupa a todo el mundo, pero hay otra cosa que se llama salud emocional, y eso es importante. Si tú entiendes qué es lo que tienes y dónde estás parada, es muy difícil que generes ansiedad o angustia, ¿no? Incluso si son malas noticias. Pero el problema es que no entendemos y no preguntamos. Entonces siempre es importante quedar satisfecha con la consulta y sobre todo estar alimentando esa salud emocional. Pixie 8578 dice, hola, buenas tardes, sobreviviente de cáncer de mama, actualmente con bloqueo hormonal, anastrozol y goserelina. Muy bien. Moraima Toledo desde Venezuela dice, doctor, en el año 2016, cáncer de mama in situ, mama izquierda, cirugía y radioterapia, 7 años con tamoxifeno. ¿Puedo tomar terapia de reemplazo hormonal? No. Moraima, no. La respuesta categórica es no debes tomar terapia de reemplazo hormonal. Sinai Chang desde Facebook, hola doctor, buen día. Una pregunta, ¿es normal que a una niña de 2 años le salgan las bolitas como de grasa alrededor del pezón? No son bolitas de grasa, la tiene que revisar alguien, pero sí puede llegar a ser normal. Julieta Baltasar desde Facebook, Juliet Baltasar desde Facebook, buenos días, me acaban de diagnosticar cáncer de mama, sin embargo tuve fibroadenomas años anteriores. Me los quitaron, pero ahora ya son cáncer. No, tu cáncer no se derivó de estos fibroadenomas y la cirugía que te hicieron para quitar fibroadenomas fue no necesaria. Chelito 2669 dice, hola doctor, buen día, saludos desde Los Ángeles, California. Quiero preguntar, ¿es correcto quitar los pechos si la prueba genética salió positiva? Nuevamente, este es un lugar muy malo para dar consulta. En quien normalmente si hay alguna prueba genética positiva, pues tenemos que discutir los resultados con los pacientes y tomar decisiones juntas.
Álvarez Seve, desde Facebook, doctor, además de los estudios de mama que ha sugerido, recomiendo también estudios hormonales. Sí, pero eso es territorio del endocrinólogo, no es territorio mío. Desde Facebook también Martis EDG dice: doctor, hola, ¿por qué usted prefiere la tomografía por electroimpedancia y no la mastografía? ¿O cuándo se debe preferir? ¿Y quién te dijo que yo prefiero la tomografía por electroimpedancia y no la mastografía? No es cierto. Son herramientas, en cada paciente es diferente, así que no prefiero una sobre la otra, nos dan información diferente y son herramientas que nos ayudan a diagnosticar. Gaby Moscoso dice: doctor Gerardo, sería bueno organizar una presentación de sus libros y así lo vemos todas a todo color. Una tarde en algún café y todas vamos, estaría buena la idea. El último libro lo escribí en 2019, ya tiene un ratito, entonces ya muchas librerías ya no las tienen, pero bueno, vamos a madurar esa idea, Gaby. Desde Facebook, Marco Antonio dice: doc, muchas gracias por sus pláticas, ayudan a entender la enfermedad de mi esposa. Ojalá en otra ocasión pueda hablarnos de la eficacia del trastuzumab y pertuzumab para casos del... no sé qué más dice, ahí se corta la pregunta, pero muchísimas gracias y qué bueno, Marco Antonio, que estás pendiente de la salud de tu esposa. Eso es bien importante. El cáncer de mama no es cuestión de mujeres, es cosa de hombres también. Entonces te felicito y qué bueno que estás tan comprometido con esto. Patricia Tomasi dice: qué maravilla de plática, es obligatorio estar informadas de nuestro cuerpo, sobre todo la buena fuente como la tuya, doctor. Mil gracias. Gracias, Pati, te mando un abrazote. Munamore dice desde Facebook: doctor, ¿por qué le chequear uno cada 6 meses si tiene un quiste complicado o complejo? Nuevamente, pues depende de cada caso. Ganusarte nos dice: sí, estoy de acuerdo con Gaby Moscoso. Me imagino que en la presentación de los libros vamos a ver qué podemos hacer y les prometo que sí, vamos a hacer algo. Ya no hay más preguntas, ya estamos muy pasados de tiempo. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada, me da muchísimo gusto que haya tantas preguntas. Recuerden, este no es un buen espacio para dar consulta, casos específicos es mucho mejor tener toda la información. Aquí respondemos dudas generales de lo que se generan muchas dudas en ustedes por falta de información. Recuerden que Chichitox es un espacio tuyo y mío para estar cerca y para hablar de los temas que muchas veces no se hablan en consulta. Y nos vemos el próximo martes. Que tengan muy bonita semana, calurosa aquí en Ciudad de México, y bueno, pues en donde Gianni 54 Espinosa dice: apoyo esa idea. Me imagino que también es la de la presentación de los libros. Muchas gracias. Espero que en sus ciudades no esté haciendo tanto calor como en la Ciudad de México, porque aquí nos estamos verdaderamente asando. Que tengan muy bonita semana. Nos vemos el martes que entra. Bye bye.